pero es un gozo ver cómo Dios continuamente sigue bendiciendo, sigue trayendo a jóvenes a esta iglesia con él, y que deseamos que el corazón realmente de ellos sea conocer más y más y más a su Señor. Así que de verdad sean todos más que bienvenidos. Es un gozo verles aquí. Estamos muy alegres y que sea el Señor bendiciendo la obra de nuestras manos. Amén. Así que sean todos bienvenidos, chicos y chicas. Así que continuamos ya con lo que hemos estado exponiendo durante todo este año. Si me pueden acompañar a Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 9 estaremos hoy compartiendo. Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 9. Cuando estén allí, me dicen amén. Y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 9. Amén, jóvenes. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oremos. Señor y Padre Celestial, en este momento deseamos poner nuestros corazones a tu disposición y, cómo no, deseando que el poder del Espíritu Santo traiga convicción de pecado en nosotros para llevarnos a una vida más santa, agradable delante de tus ojos. Hoy, Señor, queremos predicar, como cada culto de jóvenes, tu palabra para que traiga luz a aquellos que no te conocen y traiga convicción a los que ya son tuyos, Señor. Bendice este culto, trae fruto en la tierra de sus corazones, Señor. Y sabemos, Dios mío, que tu palabra jamás vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual ella es enviada. Bendice a los jóvenes que han venido hoy aquí, Señor, a los que no, también bendícelos y permite que este culto sea agradable delante de tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, chicos. Amén. Hoy nos toca esta porción. Como bien saben, el título del mismo es Un padre que enseña e instruye. Ese es el título de la predicación de hoy. Y seguimos con la exposición del libro de Proverbios. Durante todo este año hemos estado exponiéndolo, hemos abandonado el capítulo 3, nos adentramos ahora en el capítulo 4 y continuamos avanzando. Una infinidad de palabras, una infinidad de consejos, una infinidad de aplicaciones e instrucciones se han dicho desde el púlpito, y nuestro mayor deseo, uno de los más deseos sinceros que tenemos desde aquí, es que de todos los que ustedes han escuchado, jóvenes, hayan podido haber aplicado aunque sea una sola cosa de todos los sermones que se han dicho. De verdad que deseamos, hemos hablado muchísimo, muchos ejemplos, muchas palabras, y el mayor deseo que tenemos es que hayan podido retener algo, aunque sea una cosa, de todas las predicaciones que se les ha dicho durante a lo largo de este año. Y te pregunto, ¿has aplicado aunque sea una cosa de cada sermón? Yo espero que de todo corazón así lo sea, porque si no, realmente estaríamos perdiendo el tiempo, y no estamos para perder el tiempo, ni ustedes, ni tampoco nosotros. Deseamos que ustedes apliquen aquello que se les ha dicho por el poder de su Espíritu Santo. Así que esta exposición de hoy, revisándola, hermanos, leyéndola, nos hemos dado cuenta de que no hay nada nuevo que no hayamos dicho antes en este tiempo. Todo lo que se ha leído hoy, lo que se va a aplicar, lo que se va a decir, ya se ha dicho en anteriores ocasiones. Repasando todo esto, nos hemos dado cuenta de esto, y es un resumen de muchas verdades que han sido aplicadas ya desde este púlpito. Pero como yo personalmente soy de los que piensan de que en cuanto a mayor repetición hay una mayor revelación, como más lees la Biblia, más Dios te habla, como más horas, más relación tienes con el Señor, como más repites el tiempo con Dios, Dios más se revela a ti. Yo personalmente pienso eso.
Y no creo que recordar una vez más estas verdades que Dios trae hoy nos haga algo malo. La verdad, creo que no es nada malo volver a recordar lo que Dios ha dicho en su palabra. Es más, yo creo que nos hará mucho bien y un gran bien recordar lo que tan fácilmente se nos ha olvidado durante 6, 8, 9 meses atrás. Es bueno volver a recordar lo que Dios quiere que recordamos. Es bueno que Dios quiera volver a redirigir nuestros corazones, nuestra mente a lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Y qué quiere Dios con el libro de Proverbios en los jóvenes? Que los jóvenes sepan vivir de una manera sabia. Es lo que Dios quiere, hermanos. Es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero, es lo que José Miguel quiere, que ustedes también vivan una manera sabia, tal y como Dios así lo dispone. Al fin y al cabo, quien repite estas verdades en la Biblia no soy yo, no es José Miguel, no somos ninguno de nosotros, sino que el mismísimo Espíritu Santo ha querido repetir las verdades que hoy serán expuestas. Así que con un corazón humilde, escuchemos lo que reiteradamente el Señor quiere hablarnos hoy. El Señor desea que repasemos todas estas cosas, estas instrucciones, porque resultarán beneficiosos a nuestra vida. Y resulta curioso y revelador que para nuestras vidas, que así como un padre repite constantemente consejos a sus hijos, Dios hoy quiere repetir una vez más el consejo eterno de la vida eterna para los jóvenes de hoy. Así que chicos, prepárense, escuchen lo que la palabra de hoy vaya a decir y seamos todos humildes. Dios desea que tú recuerdes que el camino con Él es beneficioso. Dios desea que tú recuerdes que el camino junto a Él es vida. Dios desea que tú recuerdes que el camino junto a Él es la verdad, que el camino junto a Él es seguridad, que seguirle a Él es lo más sabio que puedes hacer para tu alma. Dios quiere que recuerdes que su camino lleva a la eternidad gloriosa, no así como los impíos que de Dios y su consejo no quieren nada. Dios quiere que tú seas sabio y te apartes de la necedad que pueda haber en tu corazón. Dios quiere recordar todo eso hoy, así que seamos humildes y apresos a escuchar lo que el Señor quiere decir. Amén. Y sé que he decidido hoy querer, a modo de desglose y de organización, dividir mi sermón, mi exposición en 3 puntos. Y el primero es este de aquí, chicos. Vemos una súplica para escuchar a un padre sabio, un padre que suplica ser escuchado. Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 2 dice lo siguiente: Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. En esos primeros 2 versículos se puede ver algo curioso que no hemos notado quizás en los antiguos versículos o capítulos. En todas las secciones anteriores hemos visto a Salomón hablar como un padre a su hijo, posiblemente al futuro rey del trono. Proverbios capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 1 constantemente comienzan como: escucha, hijo mío. Si leen sus Biblias, oye, hijo mío, escúchame a mí, hijo mío. Lo hace en singular en los capítulos anteriores, pero aquí en el 4 él dice: escuchad, oíd, hijos, en plural, la instrucción de un padre. Este hombre, Salomón, aquí quiere que todos sus hijos, toda su familia escuche su consejo. Él quiere que su familia entera le oiga. Salomón quiere que todos sus descendientes escuchen lo que él va a decir, palabras de sabiduría. Y aprendemos algo interesante aquí en estos 2 versículos, chicos, que es primordialmente saber que la sabiduría comienza con la instrucción de Dios, y esa instrucción de Dios empieza primordialmente en el ámbito del hogar. Ahí comienza la sabiduría a manifestarse en sus integrantes. El hogar sigue siendo el área primordial, chicos, de aprendizaje, donde padres siempre continuamente desean transmitir el consejo a sus hijos. La enseñanza que recibimos de nuestros padres en nuestros hogares jamás se va a comparar a la recibida a las escuelas, en los colegios o en las universidades. Por eso nuestros padres no paran de hablar. Continuamente hablan, continuamente aconsejan, continuamente no paran de decirnos palabras. Yo estoy seguro que vuestros padres os han dicho muchas más palabras en vuestra casa que vuestros amigos en la calle. Estoy seguro que habéis escuchado más consejos de sus familiares que de vuestros amigos o gente del colegio. Y es así, chicos.
Ustedes son los que son en sus hogares. Lo que recibimos en el colegio, universidades e institutos es formación, es conocimiento, no está nada mal, es algo muy bueno, pero lo que recibimos en nuestro hogar marca profundamente nuestras vidas. Recibimos valores, conductas, recibimos manera de conducirnos en nuestras vidas. Déjame decirte que al fin y al cabo, tú eres lo que eres en casa. Y déjame que apunte más allá. Tu cristianismo real no es el de la iglesia. Tu cristianismo real es el que vives en casa. Pregunta al corazón, ¿qué cristianismo vives en tu casa? Porque esa es la verdad, chicos. Aquí todos vemos a la iglesia, cantamos alabanzas, tenemos amistad con los demás. Es algo glorioso. La pregunta es, ¿ese joven que está aquí así es el mismo que hay en su casa? ¿Es ese joven? Porque tú eres lo que eres en tu casa. Yo soy lo que soy en mi casa. Yo no soy lo que soy en el trabajo. Ni siquiera soy realmente al 100% lo que soy en la iglesia. Yo soy lo que soy en casa. Si mi cristianismo en casa es deplorable, por mucho que aquí parezca brillar delante de los seres humanos, lo que vale realmente es lo que hay en casa. Te pregunto, ¿quién eres tú en tu casa? ¿Quién eres tú en tu casa, querido joven? Y Salomón sabía esto, que él deseaba instruir a sus hijos desde el hogar, un hogar que se rige por la ley del Señor. Salomón parece que conocía esto porque quizás lo había leído en lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 6, del 6 al 9. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que Salomón deseaba que sus hijos le escuchasen porque entendía que la enseñanza primordial se comienza desde el hogar. Ustedes, cuando sean mayores, esposos y esposas, la enseñanza de vuestros hijos no va a ser recibida primordialmente en la iglesia, sino que seréis vosotros los que instruiréis a vuestra futura generación. Por eso tú, joven, debes capacitarte en saber quién quieres ser cuando seas en el futuro. ¿Deseas ser un padre mediocre o deseas ser un hombre, una mujer de Dios que desea continuar el consejo de la palabra de Dios con sus hijos? Decide quién quieres ser, porque tus hijos serán el reflejo de tu enseñanza en tu hogar y no en la iglesia. Y vale que guardes esto en tu corazón. Vale que lo guardes en tu corazón. Es como si Salomón estuviese rogando a su familia: escuchen, hijos míos, escúchenme. Y no solamente Salomón quiere que lo escuchen, sino que también quiere que presten atención y estén atentos. Si leen sus Biblias, en el versículo 1 dice: hijos míos, oíd, hijos míos, la instrucción de un padre, prestad atención, presta atención. Este padre sabe que posiblemente sus hijos no iban a escuchar lo que él iba a decir. Posiblemente habría algún tipo de resistencia por parte del corazón de sus hijos a sus palabras. Posiblemente algún hijo quería no escuchar o tendría una actitud un poco pasota cuando su padre le aconsejase. Tal cual algún joven en el día de hoy quizás tenga una actitud pasota a la palabra del Señor. Eso se reproduce, se repite. Salomón lo sabe, yo lo sé, y eso está escrito. Escuchen, preste atención, dice Salomón. Quizás hay alguien que no quiera escuchar, bueno, pero al igual que Salomón, yo clamo e insisto a los jóvenes que oigan y prestan atención a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Puede ser que sea desalentador que algún joven no quiera escuchar la palabra de Dios, sí, puede ser desalentador. Puede ser que ver que nos desanimamos cuando la gente no quiere escuchar, sí, nos podemos desanimar, claro que sí, somos humanos, pero con todo y eso seguiremos clamando y rogando como Salomón, insistiendo a los jóvenes que escuchen con atención, atendan la palabra del Señor. Estamos clamando, si es posible así decirlo, que los jóvenes presten atención y no reciban la palabra con una actitud vaga y pasota, al igual que Salomón. ¿Y por qué insiste Salomón? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tantos llamados a que se le escuche? Bien,
por lo mismo que dice este rey en el versículo 2, porque os doy, dice, buena enseñanza, buena doctrina. Salomón insiste que ustedes deben escuchar la palabra del Señor porque él dice que su palabra es buena, que da buena doctrina. Por eso insistimos, al igual que este rey, este padre tenía la confianza total de que su consejo, sin duda, estaba fundamentado no en su conocimiento, sino que en la palabra de Dios. Por eso que dice, hijos míos, escuchen, porque lo que os doy es una buena doctrina. Está confiando en la palabra del Señor. Y es más, dice algo más, como lo que os doy es la palabra de Dios. El mismo versículo dice, no abandones mi instrucción, no la deseches, escúchame por Dios. Sí, como si fueseis mis hijos, escucha la palabra de Dios, escucha el consejo y no lo abandones, querido joven. Y es que nosotros, chicos, no traemos aquí nuestro consejo. José Miguel y yo no traemos nuestras palabras, no traemos nuestros consejos porque nuestra palabra no es justa a veces. Nuestro consejo no permanece para siempre. Nuestras instrucciones no transforman vidas. Ojalá siempre fuese así. No, es imposible. Nuestro consejo tampoco permanece para siempre, no transforma la vida de los jóvenes. Somos muy conscientes de que somos limitados y realmente lo somos. Y eso es bueno porque somos humanos. Pero lo que sí traemos es lo que dice el versículo 2. La buena enseñanza de la sabiduría de Dios la traemos desde aquí. Esa sí que es eterna, chicos. Esa sí que es justa, esa sí que permanece para siempre, esa sí que es infalible, sí que es perfecta, sí que es justa y sí que transforma la vida de aquellos que la aplican. Somos muy conscientes de que nuestros consejos no transforman vidas. Quien transforma vida es el consejo a través de la palabra de Dios. Amén. Y somos realmente conscientes de ello. Por eso Salomón dice, yo te traigo, hijo mío, yo les traigo, jóvenes, una buena doctrina que no es mía, sino que está fundamentada en el consejo eterno de Dios. Y eso también lo sabía su padre, el rey David. En el Salmo 119 lo dice así, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Así que este padre está con sus hijos rogando a que escuchen su consejo. Presten atención, no se distraigan. Quiero aconsejarlos de buena manera. Lo que traigo no son mis consejos, esa es la palabra de Dios. Necesitamos, chicos, ser receptivos al clamor y a la instrucción de un padre que quiere aconsejarlos, a un líder espiritual, a un padre que desea que le vaya bien a sus hijos, a responsables de jóvenes que desean ser escuchados por ustedes, sin ningún tipo de obligación ni persuasión. No. Deseamos que ustedes escuchen de manera libre y directa el consejo que desde aquí arriba se da. ¿Por qué? Porque sus padres, al igual que nosotros, desean un bien para ustedes. No deseamos ningún tipo de mal porque traemos la buena enseñanza de la palabra de Dios. Jóvenes, ¿estás dispuesto a recibir y a obedecer la enseñanza bíblica de tus padres y tus líderes? ¿Qué actitud tienes tú cuando tu padre te dice, quiero hablar contigo? ¿Te bloqueas como un muro? ¿Pasas? ¿Le pones el mute espiritual para no escucharlo? ¿O realmente abres tu oído, tu corazón? ¿Qué tipo de disposición tienes cuando un padre o una madre quiere hablar contigo? ¿Qué tipo de disposición tienes cuando quizás José Miguel quiere hablar contigo? ¿Qué tipo de disposición tienes cuando un hermano mayor de la iglesia quiere hablar contigo? ¿Qué tipo de disposición tienes? ¿Lo haces con humildad o realmente rechazas aunque no haya dicho ni siquiera una palabra? Vale preguntarse eso. Vale preguntarse eso, porque la condición en la cual recibimos el consejo determina realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y es bueno que a día de hoy, que hay vida, nos preguntemos, ¿quién soy delante de Dios? ¿Quién realmente soy? Amén. Así que Salomón clama, quiere que le escuchen. ¿Y por qué? Porque trae la buena enseñanza del Señor. Y también deseamos que los jóvenes escuchen, porque hoy se trae una buena enseñanza, lo que dice el versículo 2, de parte del Señor. Así que ese es el primer punto. Salomón clamando. Salomón va incluso más allá.
No solamente habla él, sino que Salomón hace hablar a las generaciones anteriores. El punto número 2 es este de aquí, chicos. Las generaciones del pasado hablan a los del presente. Proverbios capítulo 4, versículos del 3 al 5 dice lo siguiente. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Aquí Salomón está una vez más rogando y clamando a sus hijos, a todos ellos. Les está diciendo a sus hijos que él también fue un niño joven. Curioso, ¿eh? También le está diciendo que fue un niño y fue joven y que fue tierno delante de los ojos de su madre. Es como si recordase Salomón las palabras que su padre le dijo. ¿Y quién fue el padre de Salomón? El mismísimo rey David. Salomón está trayendo al presente las palabras de uno de los reyes, por no decir el mayor rey terrenal que hubo en Israel. Salomón está recordando las palabras de su padre, porque su padre le enseñaba cuando él era pequeño. Salomón les está diciendo a sus hijos, ¿sabes qué? La enseñanza que yo recibo, hijos míos, la recibí de vuestro abuelo. Es como si vuestro abuelo estuviese hablando en el día de hoy. Es vuestro abuelo que quiere aconsejaros, porque lo que yo recibo de vuestro abuelo, él fue mi padre y es lo que yo te voy a decir a ti, hijo mío. Salomón está creando, chicos, y escúchame bien, un puente entre generaciones. Y ese puente entre sus hijos, él y sus abuelos, no es la línea sanguínea, no es la realeza, no es ningún tipo de carne material. Lo que conecta a David con Salomón y sus hijos es el eterno consejo de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Salomón dice, hijo mío, el rey David me ha enseñado la palabra de Dios. Yo tengo la palabra de Dios y lo que yo tengo te lo voy a transmitir a ti, porque eso es lo que el Señor desea que haga contigo. Porque la palabra de Dios, chicos, trasciende incluso por encima del tiempo. Y parece que nuestro Señor Jesucristo entendía esto cuando dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Mi consejo pasará, el mío sí, también el de José Miguel, el del pastor va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el versículo dice Jesús, mis palabras no pasarán. Pero ¿quién fue el que instruyó al rey David? El Señor Dios, ¿no? La palabra de Dios va por siempre, pero Jesús dice, son mis palabras las que van para siempre. ¿Qué significa eso? Que Dios, que Jesús es el mismísimo Dios hablando. La palabra de Jesús va a permanecer para siempre. Un motivo más para creer que Jesús es Dios eterno. Amén. Jesús es Dios eterno. Así que este pasaje, chicos, me hace pensar a mí, debo aplicarlo a mi vida. Salomón dice que también fue joven y mientras hacía ese sermón meditaba en esto. No debemos ser duros con nuestros padres cuando nos quieran aconsejar. Y lo digo por experiencia propia, hablo de mí, ¿eh? Ellos también, nuestros padres se ponen en nuestros zapatos y en nuestra piel. Ellos no nos dan consejos para hacernos sentir mal, ni para ser duros, ni por el simple gusto, no. Nuestros padres, la verdad, es que nos aconsejan porque desean nuestro bien. Es más, déjame decirte esto, a la verdad, tus padres te entienden mucho más de lo que tú puedas llegar a creer. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu padre y tu madre también fueron jóvenes. También fueron jóvenes. Ellos también pasaron luchas como tú las estás pasando. Ellos también en el pasado también lucharon contra su pecado como tú estás luchando. También quizás ellos repitieron el curso como quizás alguno haya repetido su curso lectivo en el día de hoy. También repitieron algunos padres. Ellos también quizás algún novio o alguna novia destrozó su corazón y los dejó llorando, como quizás a ti algún novio o alguna novia te ha destrozado el corazón alguna vez en tu vida. También pasaron por lo mismo. También fueron jóvenes. Ellos también quizás tuvieron algo muy importante, dudas de si seguir el camino de Dios o no.
También, ¿por qué? Porque fueron jóvenes, nadie nace sabiendo. Y vuestros padres comprenden, estoy seguro, lo que estáis pasando vosotros. Vuestros padres comprenden lo que se mueve en vuestro corazón. Vuestros padres también lucharon en su interior con los pensamientos que vosotros estáis luchando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque al igual que Salomón, también fueron jóvenes. También fueron jóvenes. También lo fueron. Porque chicos, ¿sabéis por qué? Aunque no lo creáis, vuestros padres os entienden. Déjame que te haga una pregunta al corazón una vez más. ¿Alguna vez te has puesto a hablar directamente con tu padre o tu madre a corazón abierto y preguntarle si realmente te entiende? ¿Te has sentado con él o con ella y le has preguntado, papá, quiero hablar contigo de este tema? A corazón abierto, sin ningún tipo de bloqueos y barrera. ¿Has hablado con él o con ella? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Le has dado siquiera la oportunidad a tu padre y a tu madre de conocerte, joven? Posiblemente llegas del trabajo o del colegio, móvil, audífonos, tiras la mochila y te vas a tu habitación. ¿Le has dado la oportunidad de conocerte? Muchos de ustedes no le han dado ni siquiera una oportunidad a sus padres de conocerlos. Ni una, chicos. Ni una. Y luego decimos, no, es que mi padre no comprende. ¿Cómo te va a comprender si no le has dado la oportunidad de hablar de corazón abierto contigo? ¿Por qué no le preguntas si alguna vez le rompieron el corazón? ¿Por qué no le preguntas alguna vez si tuvo dudas de seguir al Señor? ¿Le has preguntado eso a tu padre alguna vez? ¿Lo has preguntado sinceramente? ¿Conoces por qué quizás se apartó durante un tiempo del Señor? ¿Has hablado con él o con ella de manera sincera? ¿Le has preguntado si alguna vez le rompieron el corazón? ¿Le has preguntado alguna vez cómo se siente en el trabajo? ¿Cómo le va? ¿Has hablado con él o con ella? ¿Has querido conocer a tu padre o a tu madre? ¿Lo quieres o no? La respuesta real es que muchos de ustedes no quieren saber nada de sus padres. No les preguntan y no hablan con ellos, aun siendo creyentes, aun siendo creyentes. Sobre todo los hombres, que solemos ser más reservados. Eso, chicos, es orgullo. Tenéis una bendición muy grande. Muchos de ustedes tienen padres cristianos que los aman, que los comprenden, y estáis perdiendo una oportunidad valiosísima de conocer a vuestros padres, los cuales algún día no van a estar. ¿Sabes lo bonito que es sentarte con él y abrirle el corazón? Papá, me gusta esta chica. Mamá, me gusta este chico. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Háblame al corazón, padre. ¿Tenéis ese tipo de relación con vuestros padres? No seáis tan duros con ellos. Ellos os entienden, pero los queréis conocer. Daos la oportunidad, dale la oportunidad a vuestros padres de conocerlos a ustedes y ustedes a ellos, chicos. No seáis tan duros con ellos, porque Salomón dice, yo también fui hijo delante de mi padre. Amén, yo también fui hijo. Quizás hablando con tu padre sin ningún filtro o con tu madre te des cuenta que tienes muchas más cosas en común de lo que jamás habrías imaginado. Pero te pregunto, ¿te has dado la oportunidad de conocerle? Quizás no. ¿Lo ves demasiado serio? ¿Lo ves demasiado a un hombre o una mujer lleno de reglas? No, es humano. Hay un corazón ahí dentro que te ama y te quiere. ¿Has querido conocer ese corazón? La respuesta de muchos es no. No he querido y ni quiero. Déjame decirte que estás perdiendo una oportunidad grandísima. Llegará el día en que llorarás cuando no has aprovechado el tiempo de poder hablar cara a cara, a corazón abierto, con tu padre o con tu madre. De hecho, hay uno de ustedes que tienen padre y madre. Hay otros que no tienen. Sois altamente bendecidos. Sois altamente bendecidos y no lo estáis viendo. Escuchad, chicos. Aprovechad el tiempo. Hablad con ellos. Hay gente en la iglesia que os ama. Está al lado vuestro y no os queréis dar cuenta. Porque están, pero no queréis. No queréis. Que sea Dios despertando vuestro corazón a la humildad de escuchar consejo y de preguntar en esta hermosa iglesia la palabra de Dios en el consejo de los mayores. De verdad, no desaprovechéis esta oportunidad. Amén. Así que Salomón dice esto. Yo también fui hijo. Yo también fui joven. Y Salomón continuamente está diciendo que el rey David en el versículo 4 le enseñaba y le decía. David no paraba de aconsejar a Salomón. Para aquellos que se quejan de que sus padres no paran de hablar, aquí está Salomón diciendo, mi padre no para de hablar.
Mi padre continuamente me quiere aconsejar. Mi padre siempre me está enseñando. Así que vean cómo Salomón también pasó como un hijo recibiendo continuamente las palabras de su padre. Así que no está demasiado alejado de la realidad, ¿eh? Salomón sabe cómo nos sentimos nosotros. ¿Y cuál es la esencia de ese consejo que tanto le decía David? Versículo 4. Retenga tu corazón mis palabras y guarda mis mandamientos y vivirás. Continuamente David le decía a Salomón, hijo mío, lo que yo te digo, reténlo en tu corazón. Chicos, lo que les dicen sus padres, reténganlo en su corazón. Es más, ¿por qué no vas hoy cuando acabe el culto y le dices a tu padre, a tu madre, papá, ¿cuál fue el mayor consejo que te dio el abuelo? ¿O cuál fue el mayor consejo que te dio la abuela? Tendréis un buen tema para hablar a corazón abierto con vuestros padres. Y escuchad, a ver qué os dice. A ver cuál fue el mayor consejo que su abuelo, que vuestro abuelo, su padre, le dijo al vuestro. Y escuchad atentamente, a ver qué dice. Quizás Dios sea hablando a través de sus palabras. Amén. Así que David le decía a Salomón, escucha Salomón, retén las palabras en tu corazón y guárdalas porque vas a vivir a través de ella. David deseaba que su hijo tuviese un corazón receptivo, al igual que los jóvenes hoy, que deseamos que tengan un corazón receptivo a las palabras que hoy se les dice. David no deseaba que sus palabras cayeran en saco roto, en un corazón duro o en una tierra infructuosa. No, él quería que su hijo le escuchase, porque David sabía que si no lo corregía, que si no lo instruía, su hijo sería una vergüenza para el palacio, una vergüenza para el reino, porque David también sabía que si evitaba el no corregir ni enseñar a sus hijos acabarían siendo como lo que dice en Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. David sabía eso y se lo dice a su hijo. Yo no quiero que tú avergüences a tu madre. Yo no quiero que tu vida sea desastrosa. Por eso te aconsejo, retén mi palabra, porque lo que yo te digo es la palabra de Dios y en la palabra de Dios tendrás vida, hijo mío. Si hay algún hijo consentido en el día de hoy, que se arrepienta de su manera de vivir consentida, que salga de ese tipo de caminos y recoja en su corazón la palabra del Señor. Amén. David sabía que si su hijo continuaba reproduciendo y aplicando la palabra de Dios, el fin de él sería vida. Y también hoy, joven, si tú aplicas la palabra de Dios, el fin tuyo será vida eterna. Pero si la rechazas, será condenación eterna. Lo mismo pasa con ustedes, jóvenes. Lo que hay en su corazón, si hay palabra de Dios, gloria a Dios. Si no hay ella, habrá otra cosa. Y de manera en la que os conduzcáis en este mundo, tanto con Dios como sin Dios, va a tener un resultado. ¿Eres de Dios? Te espera la vida eterna bajo sus preceptos y principios. No eres de Dios, te espera la vida eterna, pero en una condenación eterna. Sé sabio y escucha, retén en tu corazón las palabras de Dios. Reténlo en tu corazón. Amén. Así como consejo esencial, resume Salomón en el versículo 5 lo siguiente, dice lo siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Si de todas las cosas de hoy, chicos, dice Salomón, te has de quedar con una, quédate con esta, de que la verdadera riqueza no son las posesiones, sino la sabiduría divina que se establece y se dirige en la palabra del Señor. Quédate con eso. Ni posesiones, ni riqueza, ni fama. Lo que realmente vale es la sabiduría de lo alto. Y antes de que David le dijese a Salomón, ve, tienes que ser sabio, él lo manda a que busque la sabiduría. David le dice a Salomón, búscala, Salomón, valora la sabiduría, búscala con todo tu corazón, sacrifica por la sabiduría, obtén sabiduría, adquiere comprensión. Salomón nos está diciendo que no hace falta ser un gran erudito, ni tener un cerebro muy grande para ser sabio. Lo que está diciendo Salomón es que para ser sabio hay que ser decidido. Decídete a buscar la sabiduría.
Decídete a buscar el consejo de Dios. Decídelo. Muchos de ustedes quieren ser mejores cristianos, ¿no? Quieren leer más la Biblia, quieren ser mejores creyentes. Perfecto, lo tienen aquí. Pero ¿qué hacen para conseguirlo? No hace falta un gran cerebro, ni ser un erudito para ser sabio. Hace falta ser decidido, chicos. Si lo decides, lo cumples. Si no, te quedas igual. Pasarán años y años y años en el deseo. Si el deseo no se manifiesta en la acción, ese deseo no sirve para nada. Y Salomón dice eso: hijo mío, busca. Por una vez más, decídete. ¿Cuál quieres que sea el rumbo de tu vida? ¿Cuál quieres que sea? Ve a buscar la sabiduría, hijo mío. ¿Dónde? Pregunta. ¿A quién? Pregúntale a Dios. Pregunta su consejo, pregunta su palabra, pregunta a los pastores, pregunta a tus padres. Pregúntala, pero decídete en buscar la sabiduría de lo alto. Un comentarista dice que en este verbo, en el versículo 5, adquiere, quiere decir, lo hace en un sentido de comprar o ganar. El verbo es canaj y quiere decir, significa adquirir bienes inmuebles, una casa por ejemplo, a través de una transacción financiera. La idea es que la sabiduría te va a costar algo, pero vale la pena. La sabiduría no es gratis. Caminar de manera sabia en este mundo no es gratis. Algo te va a costar, queridos jóvenes. El hecho de que se nos mande a obtener sabiduría sugiere que la compremos, que paguemos. Esto nos demanda una vez más y nos demuestra que hay un precio que pagar por ser sabio. Hay un precio que pagar. La vida no es fácil, chicos. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser un hijo de Dios que camina de manera correcta? Hay un precio que pagar. Si quieres conocer la verdad de Dios y obedecerle a Dios, tendrás que pagar un precio. Joven, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Como muchos otros jóvenes lo han hecho, como a día de hoy hay cristianos en África que pagan el precio de servir a su Dios, que mueren por su fe. ¿Estarías tú dispuesto a eso? ¿Estarías dispuesto a pagar el precio por conocer a Dios y predicar su mensaje? En este sentido podemos ver un paralelismo claro entre lo que es ser sabio y en el costo también de seguir a Jesús. Sí o sí se ha de pagar un precio. Jesús lo dijo así en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gratis, ¿no? ¿Tú crees que esas palabras son una palabra en la cual ves facilidad en ellas? No, chicos. Hay un precio que pagar. Estudiar la Biblia cuesta. Leer la Biblia también. Entenderla aún más. Pero eso es un precio y un tiempo que tú, si quieres, has de invertir. La pregunta es, ¿quieres pagar el precio para conocer al Dios que dices conocer o dices servir? ¿Sí o no? Quizás algunos tengan una vida demasiado cómoda. Puede ser, yo no digo que no, todos lo hemos tenido alguna vez, pero ¿quieres pagar el precio de buscar a Dios con un corazón directo, diciendo: Señor, estoy dispuesto a lo que sea por conocerte más? ¿Qué tipo de decisión vas a tener tú? Lo sabes, seguramente lo sabes, pero no te has decidido a ello. ¿Qué tipo de cristianismo quieres vivir? ¿Solamente por intelecto o por condición decisiva? Decide tú, querido joven. Sin embargo, aunque pagues un precio, hay beneficio, porque lo hay. En Dios nadie se queda sin beneficios. Y no hablo solamente de materiales, hay algo mucho más que lo material. Sin embargo, déjame que te haga una advertencia final en este punto número 2. Salomón nos insta a alcanzar, a comprar, a buscar, a decidirnos por Dios, a decidirnos por la sabiduría, a estar dispuesto a pagar el precio aunque el mundo diga lo contrario. Si amas a Dios, hay que pagar un precio por la sabiduría del Señor, por su camino. Y obviamente es un motivo de gozo, porque verás frutos en tu vida, verás tu vida mejorar, verás tu cristiandad con gozo, verás frutos de Dios. Pero déjame decirte esto: todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero sin embargo, Salomón advierte en la parte 5b del versículo, Proverbios capítulo 5, capítulo 4, versículo 5, la parte b dice lo siguiente: aunque seas sabio, aunque camines de manera sabia, dice Salomón a sus hijos,
no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No te olvides ni te apartes de la palabra de mi boca. Y una vez que se persigue la sabiduría, de algún modo se alcanza, debe mantenerse. Debes perseverar en el camino de la sabiduría. Y es posible, chicos, os lo digo en serio, tener la sabiduría de Dios por un tiempo y luego alejarse. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Muchos hombres comenzaron bien, pero acabaron mal. Y me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, nos puede pasar a todos. Ser que a día de hoy estamos aplicando lo que nos dice la palabra, pues puede haber algún momento en el cual tú olvides lo que se te enseñó. Incluso las lecciones mejores pueden ser eventualmente rechazadas. ¿Sabes por qué? Porque el mismo que escribió estos proverbios le pasó esa desgracia. Salomón desgraciadamente vivió esta situación. Se apartó del camino de la sabiduría. Curioso, ¿eh? El que escribió el libro de Proverbios no le bastó ser sabio. Algo pasó en su vida que permitió apartarse del camino del Señor. Y eso lo leemos en Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11:4. Mira lo que le pasó a Salomón. No en su juventud, sino en su vejez. Eso importa. No importa cómo comienzas, sino que importa cómo acabas. Dice así en el primer de Reyes 11:4. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón, tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Increíble. En la vejez, el hombre que escribió los proverbios dice la palabra que su corazón se apartó de Dios, que lo sabio que era lo rechazó y que sus mujeres, la influencia de sus mujeres, lo llevó a adorar a otros dioses. Mi pregunta aquí hoy es, ¿cómo crees que vas a acabar tú en el final de tus días? ¿Quién serás tú quizás a mi edad con 34 años? ¿Quién serás tú con 40 años? ¿Quién serás tú con 50 años? ¿Quién serás tú con 60 años? ¿Quién vas a ser tú? ¿Serás como Salomón, que permitió que su corazón se desviase a otros dioses y se apartase de Dios? ¿O serás como otros hombres, como Abraham, que incluso en su vejez, hasta el final de sus días, siguió confiando en la promesa de Dios? Déjame decirte, joven, no es cómo comienzas, no es cómo estás hoy, sino cómo vas a acabar. Ciertamente hay una promesa de que Dios a los suyos va a guardar, pero realmente eres tú parte de aquellos que van a seguir al Señor hasta el final, o no lo eres. Sé sabio. A Salomón le pasó, el hombre más sabio en la tierra. ¿Puede pasar a nosotros? Seguramente sí. Que Dios nos guarde de abandonarle a Él. Dios nos libre. Así que ahora Salomón está reproduciendo las palabras de su padre David. Las generaciones del pasado hablan en el presente. Recordad preguntarle a vuestros padres, papá, ¿cuál fue el consejo que mejor te dio el abuelo? Y escuchar sus palabras. Amén. Así que estamos en la recta final ya. Hemos visto que Salomón está clamando, está pidiendo ser escuchado. Hemos visto a Salomón transmitir el mensaje de la palabra de Dios desde David, él y ahora a sus hijos. Y obviamente todo esto no es infructuoso, todo esto acaba en el final, que el seguir el camino de Dios y la sabiduría trae beneficio. Punto número 3. La sabiduría honra y protege al que la abraza. Proverbios 4, del 6 al 9 dice lo siguiente: no la abandones y ella te velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Otra vez más lo vuelvo a repetir. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Corona de hermosura te va a entregar, te entregará. Como punto final, chicos, y a modo de recordatorio, esa verdad ya la hemos desglosado en otros versículos anteriores. Lo hemos dicho ya algunas veces, que el beneficio de caminar en los caminos del Señor, de ser sabio, se manifiesta en lo siguiente: en entender su palabra, en caminar con Él, en escuchar a Dios. Todo eso guarda a aquel que decide caminar con el Señor. Salomón vuelve a recordar
lo que su padre David le enseñó cuando era pequeño. Y esto es que el beneficio directo de permanecer en el camino de la sabiduría y amarla con todo tu corazón es el siguiente. A ti te va a guardar y te va a proteger de todo tipo de mal. Te va a guardar, te va a salvar. La sabiduría te va a proteger. Es un beneficio directo de caminar en los caminos sabios del Señor. Y esto es un hecho. ¿Sabes por qué? Porque Salomón, antes de llegar a su vejez, vivió esto. Salomón está diciendo a sus hijos: hijo, lo que yo os digo no es simplemente intelecto. Esto es experiencia, vida propia mía. Lo que yo he vivido en mi vida, quiero para ustedes. Salomón lo sabe y les habla desde la propia experiencia. Cuando tú lees el libro de Reyes o el libro de Crónicas, lees cuál fue la vida de Salomón. Este rey fue un rey grande, en el cual su reinado hubo paz, prosperidad, gozo, alegría. No hubo guerras. Realmente caminar bajo la sabiduría de Dios en Salomón lo cubrió de mucho mal, a excepción de los últimos años de su vida. El resto, él vivió para la gloria de Dios, prosperado, bendecido, protegido. Tanto es así que el reinado de Salomón fue caracterizado por la construcción del primer templo de Jerusalén. Dios le permitió en un tiempo de paz y prosperidad crear el primer templo de Jerusalén. Lo pueden leer en los libros de Reyes y de Crónicas. Lo pueden leer ampliamente ahí, chicos. Salomón les está diciendo: chicos, la sabiduría los va a proteger porque a mí me protegió. La sabiduría los va a bendecir porque a mí me bendijo. Dios los va a guardar porque a mí me guardó. Está hablando desde la propia experiencia. Está hablando desde la propia experiencia. Y es curioso e interesante con qué palabras describe Salomón el trato que el joven o sus hijos deben darle a la sabiduría. ¿Cómo dice Salomón que trates a la sabiduría? Léelo conmigo. Él dice palabras como: no la abandones. Si lo leen en el versículo 6 en adelante, él dice que ámala. Él dice estímala. Él dice abrázala. Él dice valórala. Salomón está aconsejando a sus hijos a tratar la sabiduría como una bella mujer delicada. Como una bella mujer delicada. Obviamente la sabiduría es un concepto, es abstracto, no es físico, pero lo que está diciendo Salomón es que la está personificando, le está dando facultades de persona. ¿Por qué? Porque Salomón quiere que sus hijos entiendan qué quiere decir él. Quiere dejar un mensaje claro. Les está diciendo a sus hijos: hijo mío, a la sabiduría hay que tratarla como si fuese una novia que debe ser respetada y valorada. ¿Así lo entiendes, verdad? Una novia que desea ser valorada y respetada, ¿tú sabes cómo tratarla? Sí, hay que amarla, hay que protegerla, hay que cuidarla, no hay que abandonarla, hay que abrazarla. Todo eso se hace con la sabiduría de Dios, hijo mío. Trátala con valor, búscala con respeto, búscala en todas partes. Quiere estar con Dios, dice, en todo momento. Y verás que si la amas, ella te traerá paz y protección. Paz y protección. Y eso fue experiencia vívida en la vida de Salomón. No es una fantasía. Le está diciendo: chicos, yo sé lo que es vivir de manera sabia. Y os digo, no abandonéis el consejo de mi palabra. Por ejemplo, una ilustración. Esto no es vivir de manera sin problemas. ¿Por qué? Yo te lo ejemplifico así. Una vida sabia es como lo siguiente. Un paraguas abierto no quita la tormenta, ¿verdad que no? Pero protege de mojarte. Así es la sabiduría de Dios. No evita que haya problemas, no los evita, pero te protege y te guarda en medio de ellos. Así es la sabiduría de Dios. No quita los problemas, no es imposible, siempre los van a ver, pero te da sabiduría y fuerza para estar en medio de ellos. Eso promete el camino del Señor. No te va a abandonar, aunque haya fuego, como aquellos 3 en el horno de fuego, ahí siempre va a estar Él, cuidándote, protegiéndote y guardándote. Dígame la verdad, ¿quieres un camino así? ¿Lo deseas para tu alma y para tu vida? ¿Lo deseas para tu futuro matrimonio? ¿Para tus futuros hijos? ¿Deseas un camino sabio que permanece para siempre? Decide qué camino quieres. Joven, ¿la estás buscando la sabiduría con afán, como para amarla, como para quererla? ¿Estás buscando el consejo de Dios en su lectura, en su palabra?
¿Estás pasando tiempo con Dios de manera íntima con Él? ¿Lo estás abrazando? ¿Le estás considerando? ¿Le estás respetando? ¿Lo estás amando? ¿Estás valorando su consejo? ¿Estás leyendo? ¿Cuánto tiempo has leído esa semana? Si es que dices amar a Dios. ¿Cuánto has aplicado de lo que has leído? ¿Has querido pasar tiempo con Dios? Sí, no, me da igual. Tu corazón revela quién eres. El mío también. Dios lo sabe. ¿Estás buscando con afán la sabiduría de Dios? Porque déjame que te pregunte, ¿cómo vas a guardar tu camino? ¿Cómo lo vas a guardar? ¿Cómo lo vas a guardar? ¿Cómo vas a perseverar para siempre? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Bueno, David sabe a dónde ir. Lo dejó escrito. ¿Cómo el joven puede guardar su camino? Salmo 119, del 9 en adelante, dice lo siguiente. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Podría David desviarse en algún momento? Sí. Pecó incluso con Betsabé. ¿Amaba a Dios? Sí, pero se desvió por un momento. Así que David dice, oye, papá, padre, no permitas que me vuelva a desviar. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado, David se ha alegrado de conocer a su Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. O sea que la sabiduría de Dios, conocer a Dios vale más que las riquezas. Perfecto, gloria al Señor. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Gloria a Dios. David sabía a qué Dios servía. Los hombres, el mundo y las mujeres a menudo consideran que la fama, el dinero, las posesiones, el romance es lo principal. Mentira. Dios dice que lo principal se encuentra en su sabiduría eterna. En su sabiduría eterna. Por eso vuelve a remarcarlo una vez más en el versículo 7. Proverbios 4:7 dice lo siguiente. Lo principal de todo lo que te digo hoy, joven querido, es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Salomón sintetiza toda su enseñanza en este versículo. El amor y la búsqueda intencional del consejo de Dios siempre va a ser recompensado. Tú vas a ser recompensado si te decides seguir al Señor. La sabiduría de Dios trae honor, trae adorno a tus vidas. Es como guirnalda, dice la palabra. El rey vuelve a recordar a sus hijos lo más importante. ¿Por qué? Porque todo esto es experiencia propia de su vida. Y volvemos a escucharlo hablar. Un padre que enseña a sus hijos por medio de la palabra del Señor, por medio de su experiencia. Y es que el principio de su vida, Salomón, fue ampliamente bendecido, fue ampliamente recompensado, fue ampliamente favorecido por el favor de Dios. ¿Por qué? Porque de todo lo que pidió Salomón delante de Dios, ¿qué fue lo que pidió? Señor, yo deseo ser sabio. Y mira dónde dice, dónde reside la sabiduría en Salomón. No reside en su corazón, no reside en su cabeza, sino que reside en su corazón. Y lo leemos cuando leemos el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho, este es Salomón hablando, a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Y aunque soy un muchacho como ustedes y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues, ese pedido, a tu siervo un corazón entendido, con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado de los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido para ti la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras
he aquí, te he dado una cabeza, un intelecto. ¿Qué dice Dios? Te he dado un corazón sabio y entendido, gloria al Señor. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Así que la sabiduría no reside en el intelecto, no son los cursos, no es la teología, no es la universidad, no son los años de vida, no. La sabiduría, chicos, reside en el corazón. Por eso tú puedes olvidar los consejos, pero del corazón no se va nada. ¿Y qué es lo que permanece para siempre? El consejo de Dios, chicos. El consejo de Dios permanece para siempre. Puedes olvidarte de los versículos, puedes olvidarte de la manera de vivir, pero jamás la palabra de Dios se olvidará de tu corazón. Por eso Dios le implanta allí: te he dado un corazón sabio. Joven, Dios sea dándote un corazón sabio. Un corazón que ama a Dios por encima de todo. Un corazón que, aunque le cueste estudiar de manera la lectura, aunque te cueste leer, que su palabra se grabe no en tu cabeza, sino en tu corazón. Porque ahí, chicos, nadie la va a arrancar. Ni el mismísimo diablo puede arrancar la palabra de Dios en tu corazón. Por eso Dios te manda a que seas sabio, a que lo busques, porque de aquí se puede ir, pero de aquí jamás, chicos. De aquí jamás. Puedes caer, puedes caer. Puedes tropezar, puedes tropezar. Puedes embarrarte de lodo, puedes hacerlo. David le pasó, a Moisés le pasó, a grandes hombres de Dios les pasó. Cayeron en el pecado, pero ¿qué los levantó? Dios, por medio de la palabra que había en sus corazones. Así que si has caído hoy y el corazón y la palabra de Dios está en tu corazón, déjame decirte que Dios te puede levantar, porque su palabra en ti permanecerá para siempre. Amén. Chicos, allí guarda Dios su sabiduría en tu corazón más que en tu mente. Y Salomón sabía eso. Bueno, Dios se lo dio, lo hemos leído ahí. Te he dado un corazón sabio y entendido más que una mente inteligente. Amén. Así que como clímax final, para finalizar el mensaje de hoy, hemos de recordar lo siguiente. En el Nuevo Testamento se nos habla quién es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios en el Nuevo Testamento, por lo que entendemos que finalmente abrazar la sabiduría de Dios es abrazar y aferrarse a Cristo. Amar la sabiduría de Dios es amar a Cristo. Decidirse por la sabiduría de Dios es decidirse por Cristo. Valorar la sabiduría de Dios es valorar a Cristo, y estimar la sabiduría de Dios es estimar a Jesucristo, chicos. Lo que Dios dice en su palabra es que aférrate a la sabiduría, y eso se va a complementar, será efectivo cuando te aferres a Cristo con todo tu corazón. Primera de Corintios 1:30 dice lo siguiente: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Lo mismo que se les decía a Salomón a sus hijos en base a la sabiduría, hoy te digo yo hoy en base a Cristo. Aférrate a Cristo, querido joven. Abraza a Cristo. Síguele hasta el final de tus días. Ámalo, reténlo, búscalo, decídete por Él. No lo rechaces, no lo abandones. Aférrate a Él. Entrégale tu vida sin ningún temor y verás cuán grande beneficio eterno tendrás en esta tierra y en la siguiente vida venidera. Aférrate a Cristo, querido joven. Arrepiéntete y cree en Él de verdad. Escucha, como Salomón decía hoy. Escucha, por favor. Atiende la palabra del Señor. No seas esquivo a esto. No endurezca tu corazón. Arrepiéntete y recibe el perdón de tus pecados, creyendo en la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Acéptalo en tu corazón. Dile que lo amas, que lo quieres, que quieres vivir para Él, sin importar lo que el mundo diga, porque hace falta valor y convicción y sobre todo decisión para seguir el camino de Jesús. ¿Quieres ese camino? ¿Estás dispuesto a seguirlo? No es con el intelecto, chicos, es con el corazón. ¿Deseas que Dios more para siempre en ti? Dice Dios que aquel que le busca sinceramente, Él jamás lo va a rechazar. Así que, joven, ¿quieres honra verdadera, dirección clara para tu vida, protección hasta el final de tus días?
abraza la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Esa es la clave. Un padre clamando ha hablado hoy. Las generaciones del pasado han hablado hoy y los beneficios de la sabiduría han sido expuestos hoy. Sea Dios trayendo fruto en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias, Dios mío, por permitirnos compartir tu santa palabra. Antes que nada, Señor, yo quiero pedirte perdón por mis faltas, por si acaso he dicho algo que no sea correcto, Señor. Por si acaso, Señor, Dios mío, como humano que soy, haya fallado. Señor, pasa por encima mis faltas y trae fruto en el corazón de los jóvenes. Hoy tú has predicado tu palabra, tú has hablado, Señor, al corazón de ellos. Hemos entendido que el Padre, un Padre sabio, ha clamado en el día de hoy, que desea que se le escuche de manera intencional. Un Padre nos ha hecho ver que el consejo tuyo, Padre amado, permanece para siempre. Hemos entendido que nuestros padres conocen y entienden nuestras luchas, Señor. Hemos pedido perdón porque acaso hemos intentado evitar conocer a nuestros padres. No hemos dado ni siquiera la oportunidad de conocernos, Señor. Nos arrepentimos de eso. Te pido perdón, Señor, si hemos pecado en ello. Permite que los jóvenes puedan tener una relación sabia, una relación madura con sus padres también, que puedan hablar de manera limpia, libre, sin ningún tipo de obstáculo, Dios mío. Que se sinceren con ellos, que sean, Señor, sinceros, que busquen el consejo de la sabiduría, Dios mío, y que se aferren a ti, Señor. La palabra hoy ha sido predicada, Señor. Sus corazones es la tierra y por favor que su corazón sea buena tierra, Dios mío. Trae fruto al 60, al 80 y al 100 por uno. Trae salvación a aquel que no te conoce y que se decidan de manera sabia a seguirte a ti, Señor. Aunque el mundo quiera cautivarlos, aunque el mundo quiera seducirlos, que se decidan de una vez por todas a seguir tu camino. Porque, Señor, tienen una edad preciosa, son jóvenes, tienen mucho que aprender y deseamos que tú los instruyas desde una edad temprana hasta que lleguen a viejos, Señor, que caminen contigo por y para siempre y que vivan por y para tu gloria. Bendice este mensaje, bendice la palabra, Señor, trae frutos, Señor, y transforma y trae vida en aquel que no te conoce. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén.